Pitch Out Podcast. Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. Play Ball. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast. Hola. Ha pasado una semana y no nos hemos cambiado. Es correcto. Estamos muy cómodos así, ¿no? Bueno, tú. Bueno, también puedo decir que yo estoy cómodo, la neta. Pues sí, llevas una semana sin cambiar. Es correcto. Sí, Como aquí, lo podrán haber visto, es una entrevista más. una entrevista más Un... con un personaje Con de... Una. Bueno, ya está bien. Sí, Tienes razón, no, ya sí. está en el título, ¿no? Sí, Además. sí. Sí, con una persona del medio del béisbol. Una persona que sabe mucho de béisbol y que lleva también varios años ya Demasiado. en esto. Desde que nació. Claro, sí, por también lo que tiene de herencia familiar. Estamos hablando nada más y nada menos de Shanely Guzmán, Chanel Guzmán, Chanely comentarista, narradora, periodista que ha estado en Tijuana, en los Bravos de León, en el verano también, en su en momento en Veracruz. Campeche y que actualmente con Tomateros de Culiacán. Hoy la pueden ver con Tomateros, grabando varias piezas previo al juego, previas y post, análisis, entrevistas con algunos jugadores. De repente también con algunos comentarios en la transmisión en vivo. Shanely Guzmán. Pueden seguirla en sus redes sociales para que también se enteren de bastantes datos que ella publica, que Sí. está comentando. Está colaborando en un podcast, si no me equivoco, con Rosique, en el que cuentan historias de beisbolistas, como Sí, toda esta y parte. además en su trabajo con Tomateros, también todos los días tienen un podcast hablando puntualmente de los Tomateros, sobre todo cuando están de gira, cuando están en casa, pues es ahí en el estadio, entonces dense una vuelta por sus redes sociales, y pues esperemos que disfruten mucho esta entrevista, donde también le preguntamos de todo, Así es. pues vamos a ella, ¿no? Espérate antes, síganos en Twitter, Facebook e Ah, sí, Instagram. cierto. Pitch Out Podcast Pitch Out, de nuestras redes sociales personales, César Albarrami, Gus Sport, Jorge Algar en la producción, en YouTube suscribirse, darle like, campanita, comentario, qué piensan, qué opinan, cómo vieron la entrevista, que saben mucho Eso de es béisbol. eso es después de la entrevista, amigo. No, también antes. Bueno, ¿cómo Durante. vieron la entrevista antes de verla? O no, durante. O sea, están viendo y buena entrevista. Ok, pero esto ya Está pasó. bien perrona. Esto ya Está pasó. Huevo. En Spotify, Amazon Music. Le Apple falló, Podcast, pero TuneIn. no pasa nada. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a la entrevista Vamos a la para que entrevista. nos dejen sus comentarios. Eso, me late, vamos. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy emocionado, otra vez. E impresionado. Por si vieron el capítulo pasado con Edgar Arredondo. Sí, perdón, lo dije mucho, pero en verdad me impresioné. Y otra vez estoy impresionado, porque estamos con Shanely Guzmán, comentarista, narradora, pues, ya iba a decir otra vez, comentarista, narradora y presentadora de béisbol mexicano, mejor conocida como la novia del béisbol. O sea, ahorita vamos a saber el por qué. Vamos a saber el por qué. Bienvenida, Shanely, y de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de que me hayan invitado, por supuesto. Y además que para mí siempre es muy importante el saber que habemos ya muchas personas queriendo difundir este bello deporte, personas que nos gusta hablar de béisbol, que además nos enamoramos de esta pelotita con costuras rojas y que ya por amor al arte a veces estamos hablando de béisbol, así que muy contenta de estar con ustedes. No, de verdad, nosotros muy contentos. Se nota quién es la presentadora, quién no lo es. Ajá. O sea, aquí se nota quién tiene la fluidez, quién no. Aquí nosotros vamos a tener Tú que solito, amigo, te trabajar. estás inventando, tú Pues es solito, que, pero oye, bueno. me estoy entrando. Si hubieran visto fuera de cámaras, no, fluía como si nada, pero Sí, claro. No, pues muchas gracias, Chanel, por aceptar la invitación. Vamos a platicar un ratito justo de béisbol, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos. Bienvenida. Esperemos que te la pases bien, como nosotros seguramente lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, la primera pregunta que queremos hacer, Chanel, es pues, ¿cómo empezó este gusto por el béisbol? ¿Fue un tema familiar? ¿O cómo empezó? ¿Cómo te adentraste en este bonito deporte? Pues bueno, yo creo que normalmente todos me identifican como la hija del Buzo Guzmán, ¿no? Uh-huh. Digo, al principio, digamos que ahorita dejé de ser la hija del Buzo y él es mi papá. O sea, ya la gente Ok. ya no dice como de que, oye, es tu papá el Buzo, ¿no? Antes le decían, oye, Buzo, ¿y es tu hija? Entonces, realmente el amor al béisbol es
obviamente por mi padre, ¿no? Que desde niños, o sea, yo nací casi en un estadio de béisbol. Sí. Mi mamá nos llevaba al estadio desde que éramos bebés, porque normalmente hay personas que no quieren sacar a sus bebés, que el ruido, que tienen que dormir temprano. No, mi mamá era su esposa que iba al estadio con su carriola, con la tetera, con todo, llegaba al estadio, ahí nos tenía y nos cubría con todo y hasta que terminara el juego. Entonces, la verdad, mi papá siempre ha sido una persona muy familiar, él le ha encantado llevarnos a todos lados, íbamos con él a todas sus giras, todo. Entonces, pues, prácticamente crecimos jugando en estadios de béisbol, tanto yo como mis hermanos. O sea, cuando alguien me dice, oye, ¿y qué hacías cuando eras niña? Bailar en los estadios, jugar en los estadios, o sea, todas mis fotos son en los estadios cuando era una niña, o sea... Los cumpleaños. Todo, o sea, realmente en alguna parte para mí es muy normal los viajes, o sea, estar viajando, porque me dicen, oye, ahora que vas a una ciudad a otra, ¿cómo te adaptas? Le digo, es que ha sido mi vida, o sea, toda mi vida he estado así. Entonces, realmente, todo este gusto por el béisbol ha sido gracias a mi papá, que además tengo una relación muy cercana con él. O sea, somos... yo soy así como esa niña que no suelta al papá todo el tiempo y que, o sea, está pegada a él. Y creo que esa gran conexión que ha habido con mi papá me llevó a querer estar junto a él todo el tiempo, incluso en mi juventud, en mi edad adulta, en todo, ¿no? Yo creo que cuando yo sea una señora con hijos, voy a querer también estar pegada a mi papá. Y el querer estar siempre junto a él, pues me hizo pensar en algún momento, yo no puedo jugar béisbol, soy mujer. Entonces, ¿qué otra forma de llegar al béisbol y estar junto a él? Pues era esto, ¿no? El periodismo. Y cuando se me dio la oportunidad, para mí fue increíble porque dije, de aquí soy, o sea, haz de cuenta que Dios creó, así de que esto es para ti, esto vas a hacer. Y la verdad es que desde que estoy en esto, siempre he sentido que es gracias a esa conexión con mi papá. Y, por ejemplo, ahorita que estás mencionando lo de la conexión con tu papá, pues obviamente... te tocaba verlo, jugar, que le pidieran fotos, autógrafos en su momento. ¿Nunca te causó como ese celo de, ay, es que se tiene que ir mi papá de gira, no lo estoy viendo? O sea, pasa mucho tiempo entrenando, pasa mucho tiempo de este lado, que tú dices, oh, ¿por qué? Porque, o sea, ese ladito, pues al final, como niño, a veces no llegas a entenderlo, o bueno, quiero creer yo, porque pues, mi papá no es deportista, pero, o sea, quiero pensar que es como ese lado, porque pues, sí... no sé, que se le acerquen y que otro niño se esté tomando una foto, es como, oye, ¿qué te pasa? Espérame, ¿no? Sí. Realmente, si le hubieran hecho esta pregunta a mi papá y a mi mamá se hubieran muerto de la risa porque toda la vida cuentan las mismas anécdotas. O sea, mi mamá siempre cuenta que que cuando mi papá estaba en su mejor momento, donde todo el mundo quería fotos con él, cuando era un ídolo, si alguien tiene una foto con mi papá, seguramente yo estoy en esa foto. Okay. O sea, era de que cuando él salía ya del estadio después del juego, o sea, yo corría y era a llorar si él no me cargaba. O sea, si me decía, a ver, espérame porque me voy a tomar una foto, no, o sea, me pongo a llorar, me tienes que cargar. Y la mayoría de las fotos de mi papá con aficionados me tiene cargada. O sea, era obsesiva, ya sabes, así como... Sí. Y eso se desarrolló todavía conforme me fui haciendo más grande, porque luego me volví muy celosa de, mi mamá decía, no, yo no lo tengo que cuidar, o sea, ahí está Chanel y ella lo cuida. O sea, incluso aquí en Culiacán en alguna ocasión me tocó, yo tenía como 18 años, veníamos a ver a mi papá en Navidad, mi papá estaba de coach de los tomateros, yo llegué primero porque yo estaba estudiando en Estados Unidos y mi mamá y mis hermanos iban a llegar después. Entonces yo llego, se atrasa el vuelo, mi mamá no llega, entonces yo me voy sola al estadio, termina el juego, mi papá ya un señor, ¿no? O sea, evidentemente, ya un señor, un coach, ya ni siquiera era un jugador, así que coach, se le fueran encima las mujeres, no, nada que ver. Y yo estaba tan a gusto en el estadio platicando, en ese entonces con la esposa de Paquín Estrada, que en paz descanse, los dos. El gran Paquín. Y la señora Nena, pues teníamos muy buena relación con ella, estaba ahí platicando con la tía Nena y en eso de que hago así, veo que mi papá sale del clubhouse y veo que se le acerca una muchacha y yo así de... Y que se queda platicando, ¿no? Y yo, ¿aquí qué está sucediendo? O sea,
Y le digo, nena, ¿me permites un momentito? Y ahí voy. Entonces yo desde lejos que lo veo le grito, así de papá, así como escucha que está casado, que tiene una hija, ¿no? O sea, y entonces ya que me acerco, lo saludo, no lo había saludado, yo acababa de llegar, y se voltea y me dice, mira, ella es la contadora del equipo. Y yo, ok, ¿qué tal? Mucho gusto, perdón, disculpen, los celos me matan. La verdad es que ha sido muy chistoso en la escuela cuando eres niño. Normalmente te dicen, oye, ¿y en qué trabaja tu papá? Hoy vamos a platicar de los oficios, de las profesiones. ¿En qué trabaja tu papá? Y yo, no, pues mi papá juega béisbol. Y los niños, pero eso no es un trabajo, o sea, está jugando. Y yo, no, si es un trabajo, juega béisbol. Sí. Y era muy curioso, ¿no? Era muy chistoso, y hasta la fecha también, o sea, todavía grande, era muy curioso cuando, oye, ¿qué hace tu papá? No, pues juega béisbol. Sí, claro. O sea, no toda la gente asocia el béisbol como, o sea, o de que el beisbolista realmente está trabajando. O sea, hay gente como que se queda así de, o sea, sí, ¿qué es un juego, finalmente. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, la verdad, sí hemos llevado una vida muy, muy curiosa. Yo la he disfrutado 100%, sí. Al final me terminé dedicando a esto, pero sí soy una persona celosa, sí he sido como que es muy, muy pegada a mi papá, y evidentemente las ausencias son parte de nuestra vida, no están o sea, él no estuvo en muchos cumpleaños, no estuvo en mi graduación, en ninguna, ni en mi graduación de prepa ni en mi graduación de la carrera estuvo presente, ¿no? Pero de alguna forma mi mamá siempre estuvo como muy, oye, te mando este regalo a tu papá. Que se sintiera sí, que estaba, siempre. O sea, que mi no mamá estaba. Es increíble, mi mamá sí. Y de repente que si a él se le olvidaba de que, pues de hoy es un momento importante de ella, mi mamá le hablaba y le decía, le voy a decir que le acabas de hablar. Y, ay, mira, te habla tu papá que está aquí. O sea, la verdad, yo creo que sí, siempre mi mamá hizo que él estuviera muy, muy presente. Porque es muy demandante, ¿no? O sea, la carrera de beisbolista, pues le inviertes mucho tiempo. Y luego quizá para la familia, pues es parte de los sacrificios que se tienen que hacer, pues en las giras, estar yendo a diferentes lugares a jugar, luego es complicado. Sí, ¿no? Realmente sí. Y, bueno, perdón. Bueno, no, muy rápido, yo nada más quería preguntarle a Chanel, comentabas que dijiste, no, pues yo me quiero dedicar a algo del béisbol, pero no puedo jugar, ¿no? Pero en algún momento, cuando eras niña o en el momento de tu adolescencia, ¿nunca te interesó pues una liga de softball o algo por el estilo, entrar a algún equipo? No, realmente no. En algún momento, ya muy grande, no sé por qué razón, de repente se me atravesó de que, voy a jugar softball. Pero nunca, o sea, ya grande, yo ya tenía como unos 18 también, o sea, y me dijo, papá, no vas a jugar, y yo, ¿por? O sea, me dijo, no sabes, o sea, tú no sabes ni cachar una pelota, o sea, vas a llegar toda moreteada a la casa, o sea, con raspones, no, o sea, la verdad, o sea, no lo jugué de niña, mucho menos lo iba a jugar, o sea, de grande. Y sí, o sea, a mí me tiras una pelota y me voy a hacer así, o sea, nunca me llamó tanto la atención el jugarlo realmente. ¿Y te hubiera gustado jugar, o sea, te hubiera gustado alguna posición como que tú dijeras, creo que me hubiera gustado intentarla de pitcher, primera base, segunda, jardín? Me gusta mucho la tercera base. La tercera. Siempre me ha gustado mucho la tercera base, y creo que si hubiera jugado, hubiera querido jugar tercera base. Tercera base. Wow. Y ya adentrándonos un poco más como en este lado pues, periodístico, ¿cómo fue al final? Ya nos estás contando toda esta parte de la familia, tu papá influyó mucho, el béisbol, pues estar en la línea. El periodismo deportivo, o sea, al final te decidiste por tu papá, por todo este gusto por el béisbol, pero ¿cómo fue esos inicios? Porque al final, pues eran difíciles, o sea, es difícil entrar en el periodismo deportivo. ¿Sí? ¿Cómo fueron esos inicios, o sea, el irte adentrando? Realmente yo estaba en la carrera, estudiando en Campeche, y había un anuncio que decía asistente de producción, un curso, y dije, me voy a meter. Realmente yo estudié comunicación, pero no veíamos tanto televisión, o sea, más bien no veíamos nada de cuestiones de medios, o sea, ya fue como que hasta lo último. Entonces dije, este curso está interesante, seguramente vamos a conocer un poco más de cómo es una producción, ¿no? Y pues, eso no me lo iban a enseñar en la carrera. Claro. Entonces me metí a ese curso y resultó que la persona que estaba dando el curso era muy aficionado al béisbol, pero además de niño había sido muy fan de mi papá. Entonces, mientras estaba dando la clase, cuando dijo mi nombre, me dijo,
así, me dijo, ¿tienes el apellido del buzo? Y le dije, sí, porque es mi papá, o sea, y me dijo, ¿cómo que eres hija del buzo? Y yo, sí, no sé qué, y me dijo, no, yo cuando era niño me ponía los lentes, esto y el otro. Entonces me dijo, terminó la clase y me dice, oye, a mí me toca producir el béisbol en Campeche, entonces, ¿no te interesaría hacer un casting con nosotros, unas pruebas para hacer como que color del béisbol y todo en la televisora? No, en ese entonces, pues la mujer no estaba tan involucrada como actualmente vemos en todas las plazas mujeres cubriendo béisbol. Así es. Entonces era como de que, pues bueno, o sea... Vamos a intentarlo. ¿Por qué no, verdad? Entonces fui y mi primera participación fue hacer una cápsula, que para mí fue muy fácil hacerla, una cápsula de color, porque yo conocía prácticamente a todos los jugadores porque convivía con ellos temporada tras temporada. Mi papá estaba con el equipo de Piratas, entonces... Ya eran como, pues sí, de la era familia. mi tío, o sea, tío fulanito, o sea, el compadre de mi papá, no sé qué. Entonces, para mí era muy familiar, o sea, llegar y preguntarles algo, o sea, para mí no era nada complicado, ni pena tenía de hablarlos, como que a veces hay mujeres que llegan y se traban así como que, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo llamo para una entrevista? Sí, a todos, ¿no? Sí, no, créanme, no solo entrevistar a un jugador. Entonces yo estaba así quieren como... asombrar de cómo se pone gente nerviosa, vayan a ver nuestros capítulos con Bobby Magallanes, con Jake Sánchez, con... Pues la verdad es que para mí era muy normal, o sea, eran gentes que yo, con los que convivía, que iban a mi casa, yo iba a sus casas, entonces para mí era normal. Hice una cápsula muy, muy bonita de cuáles eran sus detallitos en el juego, ¿no? De que, me muevo la gorra antes de entrar, agarro tierra, brinco, a esto, al otro. Bueno, todos esos detalles. Y fue excelente, entonces esta persona me dijo, bueno, sí, te vas a quedar con nosotros, vas a estar haciendo una cápsula para nuestro programa de los lunes, no sé qué. Y después me dijo, oye, si quieres puedes estar en terreno de juego, comentando. Y yo, pues ok. Obviamente mi primera temporada fue un desastre, o sea, yo decía, la verdad, puras tonterías, o sea, de que, es que fulanito está aquí y fíjense que este pitcher ahorita de que terminó su entrada se puso a fumar, o sea, cosas que no tenía que decir, yo las decía. Cosas que para ti eran tan habituales, porque hasta mismo los conocías, sabías cómo eran, hasta... sí, vulgarmente, de qué pie cojeaban, no sé, sí, cosas así. todo. Entonces, a ti era como, pues estoy hablando de tal cual, así, normal. Sí, y entonces tampoco estaba tan familiarizada con estadísticas, sí sabía de béisbol, sabía todas las posiciones, sabía las jugadas, sabía reglas, lo que tú quieras, porque pues toda mi vida, pero habían ciertos detalles ya periodísticos que yo no tomaba en cuenta, ¿no? O sea, pues era mi primer año, entonces, pues ahí fui aprendiendo, estuve en terreno de juego toda la temporada, haciendo comentarios, haciendo entrevistas, así fue como empecé. La verdad es que las cosas se me fueron dando muy rápido porque al siguiente año se va el productor, el mismo que me había llevado, y entonces me dicen, ¿no quieres producir las transmisiones? Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué es producir? Efectivamente. Y entonces se cuenta que pues yo dije, pues sí, es más lana, me van a pagar más. Sí, claro. Y yo, ¿por qué no? Si la voy a Suena regar. bien. Vámonos. Órale. Y yo, o sea, me tocó producir durante 5 años, durante 5 años, las transmisiones de los Piratas para esta televisora que se llama Telesur en Campeche. Y ahí con ellos estuve muchos años hasta que ya me llegó la oportunidad de trabajar directamente con un equipo de béisbol que fue con el señor Pepe Toño Mansur, dueño en ese entonces de los Rojos de la Águila de Veracruz, que la verdad yo estoy súper agradecida con don Pepe Toño porque siempre creyó mucho en mi trabajo, o sea, él siempre fue... esta niña sabe de béisbol, tiene buena presencia, o sea... Como que también le gustó más ese lado Chaneli y no tanto hija Gus. Entonces, o sea, obviamente... no le importaba, pero por nada del mundo quién era mi papá. O sea, yo le hice una entrevista en unos playoffs a él, en Ciudad del Carmen, sobre un tema muy delicado en el que se pelearon el manager y un jugador, y él había puesto unas sanciones. Entonces yo le hice una entrevista sobre eso, y yo no sé si le gustó mucho cómo abordé los temas, que al final el señor, yo le caí bien, y pues me llevó a Veracruz, que fue la primera ocasión que yo trabajaba directamente para un equipo, y estaba en Veracruz cuando haciendo un programa, o sea, él me había llevado para hacer un programa de televisión,
Yo iba a producir, iba a conducir, iba a hacer todo del programa y además iba a estar en las transmisiones de televisión. Okay. Entonces, el programa la verdad fue un éxito, tengo que decirlo, o sea, todo el mundo lo veía, se pasaba a través de IM Sports, era uno de los primeros programas que se hacía de televisión de béisbol 100%, de la Liga Mexicana de béisbol que nadie cubría. Y y que no se puede ni ver. Exactamente. Sí, entonces, no hace muchos años, que así estaba la Liga Mexicana, muy presa. Pues bueno, eso fue en el 2014. Entonces, estando comentando en las transmisiones, me dijeron que sí narraba. Y pues yo también, y de esas veces porque yo siempre, sí, ¿por qué no? Claro pues obvio, que sí. Sé hablar. Y entonces, órale, vamos, así como cuando me dijeron que se iba a producir, pues también voy a narrar también. ¿Qué tan difícil puede ser narrar en vivo? Dije. Y obviamente también mi primera temporada narrando, o sea, me aventé unas muy buenas, había gente que sí, o sea, era la primera voz femenina narrando béisbol profesional en México, o sea, era como... Oye, una mujer narrando béisbol, ¿cuándo? O sea, nunca. Y supongo que eran como los inicios de redes sociales. Sí. Entonces, hasta eso... ¡Qué horrible! Me imagino que te cayó hate, pero... Mucho. No hubiera sido lo mismo que ahorita. O Sí. sea, en términos, pero aún así que feo. Pero sí... Wow, es que... Sí, la verdad sí estuvo complicado. Fue un cambio que no estábamos acostumbrados, siempre nosotros como aficionados, espectadores, pues, siempre hombres, ¿no? Hombres narrando los juegos, hombres analizando todo, y pues sí, llega una mujer y con muchos pensarían de, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Y según a algunos les gustaba, a algunos no, pero pues era abrir una puerta, ¿no? Una puerta que estaba cerrada. Y la verdad fue muy interesante el proceso porque, pues, en ese entonces estaba sola contra el mundo, porque ni había otra mujer que lo hiciera, ni en verano, ni en invierno, ni nada. O sea, sí ya habían comentaristas en terreno de juego, pero ninguna estaba narrando, ¿no? O sea, la verdad fue una situación interesante y que además don Pepe Toño lo aceptó, o sea, ahí vas. Se atrevió. O sea, la verdad estoy muy agradecida con él porque me retó a hacer cosas que al final funcionaron, que al final hoy por hoy llevo ya 6 años narrando para los Bravos de León y que me ha abierto muchas puertas también el tener esa versatilidad en el trabajo, saber producir, reportear, producir, narrar, comentar, o sea, sí me ha abierto muchas puertas, pero sí el proceso fue muy complicado, sí, el hate llegaba, pero, o sea, horrible. Y había gente que sí le gustaba. O sea, había gente que sí en algún punto decía, pues está padre, ¿no? O sea, es algo más fresco. O sea, no siempre estamos escuchando la voz gruesa, sino ahora una voz pues más linda. Es muy refrescante, ¿eh? Justo ahora que ya en la actualidad ya hay muchas más mujeres narrando para diferentes equipos, es muy refrescante porque son puntos de vista diferentes, ideas diferentes que no nos quedamos como pues, lo habíamos hecho mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo antes que siempre eran los mismos. Entonces, créeme que sí es muy refrescante escuchar voces diferentes. Y pues así hoy por hoy pues sigo haciendo lo mismo, gracias a Dios. Esta es mi primera campaña trabajando directamente con un equipo en la Liga del Pacífico. Sí, la verdad es que había estado cubriendo situaciones aquí en el Pacífico, incluso también cubriendo a los tomateros, pero no me había tocado más bien estar en la parte de comentarista, que ahora pues se me dio la oportunidad y que por supuesto esto viene de los tomateros de Culiacán, de la familia Ley, que pues ahora sí que le apostó, ¿no? O sea, confiaron en el trabajo que he hecho y que pues decidieron que estuviera con ellos y que por supuesto también serán, así como en su momento he estado muy agradecida con don Pepe Toño Mansur, también siempre voy a estar muy agradecida con la familia Ley porque ellos van a ser en la historia de mi carrera y en mi historia profesional los primeros que me dieron la oportunidad de estar comentando en la Liga Mexicana del Pacífico y de también alcanzar una meta importante en mi carrera como era llegar a este circuito. Y esta parte de que pues ya estuviste, como mencionaste, Campeche, Veracruz, León. Tijuana, León, ahorita con Tomateros. Una pregunta que nos gusta hacer como a las mujeres dedicadas al deporte, principalmente en el béisbol, es que pues, nosotros creemos o pensamos que a lo mejor ya se están abriendo las puertas, que ya estamos bien avanzados porque te vemos a ti, vemos otras mujeres en terreno, narrando, compartiendo en redes sociales, en muchos trabajos de equipos en béisbol,
pero pues es muy distinto nosotros verlos a ustedes vivirlos. Ustedes que lo viven. ¿Cómo es esa parte? ¿Sí crees que ya se está abriendo? Todavía falta mucho, obviamente, pero ¿cómo va ese camino? Pues realmente, si te pones a contar, pues mujeres que realmente narren béisbol, pues solo estoy, bueno, en verano somos 3 mujeres que narramos béisbol. En esta liga, ninguna mujer No, narra, sí. solo comentamos, Comentan. solo estamos en terreno de juego. Sí, el camino aún es Sí. difícil porque nunca había pasado por la mente la narración femenina. Okay. Ahora, también hay que tomar un aspecto muy importante. Hay mujeres que tienen voz para narrar y hay mujeres que no la tienen. O sea, esa es la realidad. Así como hay hombres que tienen voz para narrar y otros que no, que la verdad su voz los escuchas y dices, oye, o sea, no me gusta. Claro. Evidentemente también hay mujeres que tienen a veces la voz más delicada, otras que tienen la voz más gruesa. Hay que también trabajar en el proceso de modular nuestra voz, que nadie nos lo enseña, a menos de que en algún punto entremos a un curso, etcétera, pero casi no se da. O sea, es muy raro que tú digas, oye, esta mujer o esta muchacha o esta reportera se metió a tomar un curso para modular su voz. No. Entonces, eso lo aprendemos conforme nos vamos adentrando, ¿no? A cómo, en qué momento hablar fuerte, en qué momento hablar bajo, que no se nos salgan los acentos. En especial yo, que tengo una mezcla de acentos impresionante porque hemos vivido en muchísimos lugares. Entonces, yo soy de Campeche, soy del sur, y a veces sí se me va, o sea, a veces sí te das cuenta de que no soy de esta zona y a veces uno tiene que aprender a eso, ¿no? A saber modular. Si no hacemos eso constantemente, va a ser muy complicado porque sí se necesita esa enseñanza, sí se necesita todos esos ejercicios para que sepamos llevar una crónica, porque es muy diferente hacer un comentario en terreno de juego a llevar una crónica que es cansada, que tu voz se mantenga todas las 9 entradas al mismo nivel, que los hombres lo tienen muy estudiado, pero las mujeres no. Entonces... Y son 3, 4 horas de juego. Exacto, y hay hasta 5. Y creo que Saludos la preparación también es muy importante, es una parte que aún no terminan de entender, que tú tienes que ir preparado, tienes que estudiar, o sea, eso es una realidad, o sea, tienes que ir con datos. Actualmente, por ejemplo, yo es la primera vez que hago terreno de juego después de muchos años, o sea, lo había hecho en el 2008 y no había vuelto a hacer terreno de juego hasta hoy, o sea, entonces yo ya estaba muy acostumbrada a estar arriba, a estar haciendo comentarios y narrando, entonces dije... Ahora, ¿cómo es el hacer terreno de juego? También es diferente. Sí, todo tiene la preparación. Entonces empiezo a descubrir que estando en terreno de juego siempre es mucho más importante dar datos extras que no tienen los comentaristas arriba. Más allá de lo que puedas ver, porque te dicen es que estás en terreno de juego y puedes ver qué hace fulanito y puedes ver merenganito y qué pitcher va a entrar. No, eso no es lo más importante para destacar en terreno de juego. Lo más importante para destacar en terreno de juego es que tú des datos que nadie sabe, que tú te dedicaste a hacer o que tú investigaste o que tú platicaste con el jugador. Resulta que, ¿sabes qué? O antes del juego hablé con el catcher y, fíjate que me estaba platicando hace un momento Alexis Wilson, que con este pitcher para él es mucho más fácil trabajar porque ya llevan trabajando desde verano, que sabe cuál es, o sea, todo ese tipo de cosas que no vas a ver. Sí, más que no vienen en la hoja de estadísticas. Exactamente. El complemento. Eso es lo más importante para un comentarista en terreno de juego, tener la información extra que solo te lo puede dar la investigación, que te acerques, o que solo te lo puede dar el estudiar, el investigar en internet, el hacer tus propias estadísticas. Yo llevo un libro donde, por ejemplo, llevo todas las blanqueadas, qué equipo en la temporada ha anotado solamente una carrera, o cuántos juegos de diferencia una carrera, cuántos cuadrangulares, la distancia de los cuadrangulares, porque ahora ya existe el TrackMan y ya puedes tener esa información. O sea, muchas cosas que uno tiene que estudiar y que en la actualidad muchos creen que solo es llegar a hacer preguntas o llegar al juego y decir, mira, es que vi que corrió muy bien a la primera base, pero no llegó. Ese tipo de comentarios no te van a llevar a ningún lado, ¿no? Y quizá no aportan tanto, ¿no? Exacto. Como lo que se puede investigar. Sí, el camino de la mujer todavía es muy largo. Todavía realmente pues hay
equipos que ni siquiera tienen mujeres comentaristas en terreno, Sí. que no tienen reporteras, y que además es acostumbrarse que no solamente es la personalidad, la imagen, sí cuenta, evidentemente a todos nos gusta ver cosas bonitas en la tele, hasta a las mujeres nos gusta ver hombres guapos en la tele, o sea, es normal, pero creo que sí hay que también llevar al punto de, sí está guapa, pero también sabe, ¿no? Sí. O sí tiene presencia, sí, en la televisión, pero es una persona que también da buenos comentarios. Sí. Esa parte se tiene que mezclar y creo que aún todavía no se hace al 100%. Ok. Y al final es lo que más agradecemos todos, ¿no? Cuando estamos viendo un juego, que la persona que está narrando o entrevistando sepa de béisbol, Ujú. ¿no? Y que justo luego nos damos cuenta cuando sí se sabe, porque pues las entrevistas fluyen, los Que está entrevistados incluso responden mucho más fluido. felices de lo que les están preguntando, totalmente. Y sabemos que eres gran fanática de los Mets, que, o sea, en redes sociales se ha visto que has ido a la serie contra Yankees, varios juegos de... ¿Por qué los Mets? O sea, ¿cuál es como esa, pues sí, esta historia, tal cual, la historia? O sea, es que me causa curiosidad porque es como el de, no sé, como que los Mets... Estando los Yankees, ajá. ¿por qué los Mets, no? Exacto. Mira, Quizá. para empezar, el último campeonato de los Mets fue el año en el que yo nací. Ah, ok. No se los voy a decir, investíguenlo. Ahí busquen. Luego, Buena respuesta. Uno de mis pitchers favoritos, o sea, cuando yo empecé realmente a admirar jugadores Ujú. porque pues convivía con ellos que no los admiraba, sino eran Sí. parte de mi vida diaria. Entonces, cuando yo realmente empecé a admirar jugadores por su desempeño deportivo, Sí. uno de los primeros fue Oliver Pérez, y fue en la época en la que él estaba, había firmado con los Mets. Ok. Entonces era mi pitcher mexicano favorito, está jugando con los Mets, entonces me gustan los Mets. Luego tuve un amigo que jugó también o estaba firmado por los Mets, entonces era, pues mi amigo también está firmado por los Mets. Como que entonces, muy por relación. Ajá, y mi papá le tocó estar trabajando en clase A con los Mets. Ah, ok. Entonces ya fue como de que, aparte, desde que conocí el estadio de los Mets me encantó. Y la primera vez que fui a ver a los Mets, curiosamente, Oliver Pérez nos regaló los boletos. Ok. O sea, yo iba con mi hermano y unos amigos Ujú. y lo contactamos. Y en ese entonces mi papá estaba con Tomateros y ya habíamos conocido a Oliver cuando mi papá jugaba aquí con los Tomateros. Entonces, pues bueno, lo contactamos y él nos regaló los boletos para nuestro Sí. primer juego de visita en el Citi Field. Entonces, pues hay ahí cosas como muy curiosas. Sí, Y sí, sí. de repente dije, pues los Mets y los Mets. Y los Mets. No, es que realmente, o sea, se ve en tus redes sociales que pues te apasiona, que te gustan mucho los Mets, que vas y disfrutas en el estadio, pero pues sí quedaba ese lado, pues al final es como que en México son Yankees, Dodgers, Red Sox a lo mejor, los Cubs, y entonces sí como que personas que son como de otros equipos, sí es como pues preguntar el Siempre por es qué. interesante. Ajá, porque, y pues ya ese lado de la relación, y ahorita que mencionaste el papá, pues obviamente fue de, pues ya quedó claro. Sí. Y Shanley, de todos los estadios que te ha tocado conocer, ya sea como aficionada o de tu trabajo, ¿cuál dirías que es tu favorito? ¿El Citi Field? ¿O hay algún otro que digas, no, este en particular? Uf. El Citi Field me encanta, pero el estadio que más me ha gustado, que digo, qué bonito está, el de los Gigantes de San Francisco. Me Todos encantó decimos eso. ese estadio. O sea, Es la respuesta de casi todos. es que está increíble, está muy, muy bonito. Y la verdad, yo cuando fui a ver a los Giants, pues realmente sí, como que, dije, me encantó la ciudad, el estadio, la comida del estadio, todo, se me hace precioso ese estadio. Wow. No, es que tal cual, de nosotros también es el de los Gigantes, porque pues la bahía, todo, Ajá. obviamente se ve bonito. Y esta parte de que mencionabas del que te fuiste acercando, ¿quién fue como que ese momento en el que sí dijiste, wow, estoy al lado de mi ídolo? Como que sí te puso, digamos, nerviosa. Porque o una entrevista que te ajá, haya puesto un poco porque nerviosa, estás quizá. comentando, sí, creciste con ellos, los viste, y pues obviamente es muy diferente porque al final pues estás como que todavía en esa parte, pero sí, ¿quién fuese que dijiste, no ma, estoy al lado de Oliver Pérez? O no sé. No me la van a creer. Realmente no, me ha tocado incluso entrevistar a jugadores de grandes ligas y todo, pero
con la entrevista que más nerviosa me puse y estaba súper emocionadísima fue con Jorge el Chato Vázquez. Porque jugaba la tercera y era mi posición favorita y la verdad, o sea, era fan groupie del Chato Vázquez. Y entonces cuando ya empecé a trabajar en esto y me tocó entrevistarlo, no hombre, yo estaba, o sea, nerviosa, soñada, emocionada. Incluso tengo una anécdota muy bonita porque ya después con los años me invitaron a tirar la primera bola en Cancún con los Tigres y ellos, pues una persona de la directiva sabía que yo era muy fan del Chato. Y entonces, pues cuando me tocó tirar la primera bola, lo pusieron de catcher. Al Chato. Entonces yo estaba, o sea, ese día estaba súper emocionada. Hay que lanzar bien, hay que lanzar Sí, bien. strike. No, obviamente tiré horrible. Y tengo la pelota ya para mi amiga Chanel y del Chato Vázquez, así que, pues sí, curiosamente es una de las entrevistas donde más nerviosa me he puesto, pero que también más me emocionó. Sí, no, sí, es interesante porque sí, es esa parte porque creciste en el ambiente y pues sí, saber que alguien te puede poner nerviosa, pues saber quién. Y el Chato Vázquez, pues sí, es una figura de los Tigres, principalmente, Sí. ¿no? Ahí estuvo la mayor parte de su carrera. Yo también era fan del Chato Vázquez, porque mi equipo es Tigres, entonces era fan. Oye, Chaneli, ¿y cómo ves tú la difusión del béisbol en México? Que en estos últimos años creo que ha dado pasos muy buenos en cuanto a redes sociales, equipos mucho más involucrados con la afición, dinámicas en las dos ligas, comparado con hace quizás 5 o 6 años donde, pues, comentamos, ¿no? Era incluso muy complicado poder ver los juegos, ¿no? Realmente se ha hecho un trabajo impresionante, ¿no? De difusión, han entendido ambas ligas que eso es la nueva era del deporte en el mundo. Los medios digitales, la televisión, o sea, realmente se ha convertido en algo muy importante. Sí. Y creo que la Liga de Verano ha hecho un trabajo muy bueno desde que llegó Horacio de la Vega en esa difusión. Creo que han trabajado, que les va llevando el tiempo, pero que ahí van. Y la Liga del Pacífico, pues realmente ha hecho este trabajo desde que llegó Omar Canizales, ¿no? Y que ahora ya dejó el circuito, pero él hizo un trabajo muy bueno en difusión. Realmente creo, venía platicando precisamente en el camino para acá, veníamos platicando de que yo sentía que necesitaba haber un poquito más de apertura y de acceso al equipo y al jugador en todos los equipos, ¿no? Porque es un poco complicado últimamente en el sacar una acreditación para ir a hacer una entrevista. De que te dejen pasar y hacer tu trabajo sin problema. Hay estadios donde realmente es un problema que tú entres hasta el terreno de juego a hacer una entrevista. Hacer tu trabajo. Hacer tu trabajo. Entonces, ese acercamiento, el familiarizar al jugador con que hay reporteros que van por la nota, ¿no? O sea, que la necesitan, que es su trabajo. Totalmente. Que al final de cuentas, si tú no das una entrevista, pierdes foco en la actualidad porque el aficionado a veces te hace ídolo y te hace permanecer muchos años en el béisbol. Sí. Si el aficionado no te quiere, o sea, o no sabe quién eres, o sea, no le va a importar. O sea, si te vas, si te vienes, si no, cuando entres te abuchean. Entonces, los medios somos ese escaparate para hacer que un jugador realmente se vuelva ídolo. No tanto que haga una carrera muy exitosa, ¿no? En cuanto a números. En números, sí. Sino que se vuelva un ídolo. Y a través de los medios también se da a conocer el béisbol, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un poquito también más de ese acceso y facilidades para los medios para llegar a entender también que ya estamos en la era de las revistas digitales, de los programas en redes sociales, de YouTube, de Facebook. O sea, ya estamos ahí. O sea, ya si sales ahí, ya le hiciste, o sea, ¿cómo está ganando dinero la gente actualmente? A través de TikTok, a través de Instagram, o sea, ahí se está haciendo el dinero. Sí. Ahí es donde tienes que aparecer. O sea, oye, imagínate que de repente estés viendo, digo, yo sigo, no sé, a una influencer, a Jimena Longoria, y que de repente yo esté viendo un TikTok de Jimena Longoria y me aparezca publicidad de béisbol. Sí. Es ahí donde tenemos que atacar, en lo que están viendo los jóvenes. Y creo que
tal vez hay que atacar un poquito más de Sí, eso. ya no es solo la televisión. Exacto, ya es porque mucho están más. así, sobre todo en la liga de verano están de televisión, que se vea en televisión. Ya la gente no ve televisión. Sí. O sea, ves los juegos, sí, pero hay mucha gente que prefiere agarrar su teléfono y ver la aplicación y ahí está viendo el juego mientras está con los amigos. Sí. O mientras está haciendo otra cosa, tienes aquí, o Sí, lo checas... tienes en el iPad y estás viendo algo en el celular. Exacto, Sí. entonces El mismo YouTube. ya hay que atacar más la cuestión digital porque Correcto. lamentablemente ya estamos, aunque no les guste, ya estamos en Sí, esa... sí, ya estamos, y como lo estábamos comentando ahorita que veníamos, pues sí, que sean más amigables, que ya se den cuenta. Yo creo que fue un gran acierto de la Liga Mexicana de Béisbol que tengan su Home Run TV para que puedas ver cualquier juego. O sea, creo que ya con eso y tener la aplicación ya te facilita mucho. En Liga Mexicana del Pacífico tienen su aplicación. A mí se me hace muy cara, la neta, pero pues eso es ellos. O sea, ya es problema de ellos, pero pues vamos bien. Al menos ya tienen su aplicación también para Que ver los siempre juegos. hay opción para ver los Sí, juegos, ¿no? o sea, ya hay opciones. Y vamos a regresar un poco al comentario que hice al inicio. La novia del béisbol. ¿Cómo surgió? O sea, ¿cómo fue esa parte? Porque pues me ha tocado... Me gustaría ahora tener a tu hermano, a tu papá, para preguntarles ese lado ahora de si son celosos contigo. Ujú. Porque pues me ha tocado ver que a tu hermano le griten cuñado, a tu papá suegro. Esa parte, ¿cómo surgió lo de la novia del béisbol? Un aficionado en Twitter. Ok. Y yo una vez puse algo como de que estoy enamorada de esta pelota, ¿no? Y entonces el aficionado me escribió y me puso, eres la real novia del béisbol. Y ahí él me empezó a decir, y me pareció muy curioso el apodo, Ujú. y además dije, es que es la verdad, o sea, sí estoy enamorada Sí, de, sí. de este deporte, y yo lo empecé a utilizar como hashtag en mis publicaciones. Y de ahí pues como que ya toda la gente me empezó a decir la novia del béisbol, la novia del béisbol. Se quedó. Sí, pero realmente fue un aficionado en Twitter, no me puedo acordar el nombre. A veces cuando pongo ¿quién fue el que me puso la novia del béisbol? Aparece, dice, ese fui yo. Ok, Pero ok. nunca me puedo acordar bien Ojalá que también del, aparezca aquí en los comentarios. del Sí. usuario. Y ya, y se me quedó, ¿no? Realmente, pues es bonito, ¿no? Que te identifiquen Sí. por algo. Algunas personas me dicen busita, que también conforme dejé de ser la hija y para que él fuera mi papá, entonces muchos me dejaron de decir busita, pero sí, algunos todavía De cariño. me dicen, sí, la busita. Wow. No, está padre porque al final es un sobrenombre, un mote, un apodo Adecuado. ¿no? y que pues al final así que ya es tuyo. Ujú. Al final es tuyo, dicen la novia del béisbol y va a estar ligado a ti. Entonces, Correcto. es esa parte. Y yo tengo ya la pregunta que nos gusta hacer a todos nuestros invitados, Chanely. Imagina que vienes a batear, que viene tu turno al bat. ¿Qué canción elegirías para batear y por qué? Siempre me hacen esa pregunta y nunca sé qué responder. Porque chida. la verdad soy como, o sea, en géneros musicales me gusta de todo. De todo. Entonces siempre, sí, nunca, o sea, cuando me hacen esa pregunta es cuando digo, ¿con cuál batearía? Pero siempre me quedo con el, no sé, porque a lo mejor de repente te puedo decir Puede que... ser hoy esta y 2 semanas después esta otra, Sí, ¿no? y mañana otra. O sea, Ujú. realmente, digo, no sé cuál me harías. Creo que como mujer a lo mejor elegiría algo muy pop, ¿no? Ok. Algo muy jeans, muy rake, o sea, algo así. Exactamente, algo que saque como a todo el mundo de, o sea, De balance. Ajá, así como que en lugar de dar miedo, daría risa, ¿no? De repente entonces No, con el pero pues, Pepe. Pero pues, sería el de, ya viene a batear Chanel y la de Exacto, Pepe, ¿verdad? está chido. Entonces yo creo que sí La me calle iría de las por algo sirenas. más pop, porque sí soy muy de eso, Ok. o sea, de ese estilo de música. Y de hecho, por ejemplo, soy muy Carlos Rivera, Camila, y esas cosas. Está bien, ¿eh? Sí. Me gusta. ¿Y qué número usarías en la casaca? El 8, El 8. porque es el número de mi papá, Okay, que además es Ujú, el día en el que se casaron mis papás, Ok. o sea, el 8 de septiembre. Oh. No, pues Sí, tiene un ocho. significado importante el número. Sí, siempre ha sido como que mi número favorito, el 8, mi número de la suerte. Me gusta mucho el número 8. Ok, el número 8. Y una pregunta que yo tengo que hacer porque veo mucho en redes sociales
Están muy buenos los roles del buzo. Están buenísimos. Muy buenos. Es que los veo en redes sociales y diré, ¿sí o no? Sí, la verdad. Y pues ya que estás aquí, pues hay que aprovechar, sí, hay que aprovechar. Y también hacer el anuncio. Claro, están deliciosos, la verdad. O sea, eso fue muy curioso. O sea, mi papá le encanta la cocina. Okay. Y la verdad es que un día antes de la pandemia, como semanas antes de que ya se pusiera fuerte el COVID, pues él me dijo, o sea, hacía postres todos los días. O sea, y nosotros obviamente los teníamos que probar. Entonces un día de que llegué y me dice, prueba esto. Y eran unos roles glaseados. Entonces yo lo probé y le dije, ay, sabe al glaseado de las Krispy Kreme. Y ellos están deliciosos. Y dijo, les voy a poner Nutella. Y entonces diario comíamos en la casa roles porque todos nos volvimos de que súper fan. Y le dije, ¿por qué no los vendemos? Y el otro así de, ¿será? Y yo sí, porque cada que subo una foto todo el mundo me dice, se ve delicioso. ¿De dónde son? Y hace cuenta de que dije, un día voy a ponerlo, así que voy a vender roles. Y lo pusimos en el Facebook y de que yo quiero. Y ya de repente ya teníamos un negocio de roles deliciosos. La verdad es que mi papá es buenísimo cocinando. Sí, se le da el béisbol y la cocina. Sí, y la verdad es que, o sea, si no hubiera sido beisbolista y hubiera sido chef. Sería un chef internacional. Igual de reconocido. O sea, igual. Sí, porque cocina delicioso. Wow. No, es que yo sigo diciendo, lo vi en redes sociales, estás aquí, hay que preguntarlo. O sea, ¿para qué nos quedamos con las dudas? Y esta parte de, ahora sí que ya regresando al béisbol, dejando de lado un poco la gastronomía, ¿cómo es esta parte, pues, de que te ha tocado cubrir series del Caribe, finales? ¿Cómo las vives? ¿Cómo te emocionan? ¿Cómo es esa parte? Como, obviamente... Mi primera serie del Caribe como reportera fue en Hermosillo. Creo que fue 2013, 2012, por ahí. Sí. Y fue 2012, creo. Sí. Y esa fue mi primera serie del Caribe, que además yo fui o sea, no iba a ser por parte de ninguna televisora ni nada. O sea, yo fui porque tenía ganas de ir a cubrir una serie del Caribe, yo me pagué todo. Y estando ahí, de repente de que, pues Puro Béisbol me invitó a hacer unas cosas con ellos. Okay. Televisa.com me invitó a hacer otras cositas con ellos. Okay. Entonces ya terminé en la serie del Caribe ya teniendo chamba y haciendo varias cosas. Fue la primera, fue súper bonita, conocí mucha gente. Fue un lugar donde me relacioné mucho y que al final de cuentas muchas de esas personas hasta la actualidad son mis amigos y de los que he aprendido mucho. Entonces eso fue muy emocionante. Y luego mi primera serie del Caribe internacional, que fue en Puerto Rico, también fue súper emocionante porque iba mi papá con el equipo de los tomateros. Entonces, pues, o sea, era muy padre, ¿no? Que estuviera también ahí mi papá en una serie del Caribe, yo trabajando. Luego me tocó en Dominicana y esa también me encantó. Y creo que la verdad es algo que ya, más allá de lo que puedas hacer periodísticamente, es una experiencia muy bonita vivir series del Caribe. Totalmente. O sea, lo que aprendes, además de que medios de todos lados, entonces es como haces buenas amistades que al final de cuentas te generan otros trabajos y ha sido muy, muy gratificante para mí el poder estar cubriendo series del Caribe y de todo tipo de formas he cubierto, porque también me tocó cubrir para Tecate como influencer. Entonces era muy padre ir a hacer los videos de Tecate, que era patrocinador oficial. Promocionales. Y hacíamos de que videos con la gente y todo, como pues eras influencer de béisbol. Entonces la verdad es que he tenido experiencias muy bonitas en Serie del Caribe, que más allá de lo que me puedan llenar profesionalmente, me han llenado también personal, o sea, de manera personal. Me he llevado cosas muy bonitas y de experiencias que pues obviamente jamás voy a olvidar. Inolvidables, claro. Sí. Y yo, la última pregunta que quiero hacer, Shanely, aunque no lo creas, todavía hay gente que dice que el béisbol es aburrido o que no les gusta por X o Y razón. ¿Qué consejo le darías tú a esa gente? Que digo, no los entendemos, pero los hay. Y varios que pues no se han animado a ir a un estadio o que no le dan la apertura al béisbol. ¿Qué consejo les darías tú para que se metan en este deporte? Pues bueno, primero que nada, hacer de béisbol es, o sea, quiero decirles,
aquí a todo el mundo. En el momento en el que tú te pones a reportear béisbol, a cubrir béisbol, te vas a enamorar tanto del deporte que se te va a olvidar el mundo. O sea, yo les digo, si a mí hoy me llaman hoy es el día de mi boda y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? No tenemos un narrador para la Serie Mundial, puedes venir, voy a cancelar la boda y me voy a ir a narrar la Serie Mundial. O sea, eso es una realidad. Y está O sea, te enamoras tanto, te apasionas tanto del deporte, que además es bien bonito. Y una vez que tú empiezas como de que a entender muchas cosas del béisbol, ya como reportero te haces fan. Sí. Casi la mayoría de los reporteros, narradores, comentaristas, toda persona que se acerca al béisbol termina haciéndose fan del juego. Entonces, si estás preparado para hacerte fan y enamorarte tanto de un deporte, el béisbol es la opción. Sí. O sea, es la opción. Ahora, te llena de cosas muy bonitas porque es algo que no toda la gente le gusta y no toda la gente entiende. Entonces, a veces cuando platicas, estás en un grupo, no sé si a ustedes les ha pasado, de amigos, y de repente que haces un comentario de béisbol y te dicen así como de que pero ¿cómo? O sea, ¿y qué es eso? ¿Y qué significa un squeeze play? Y tú te pones como ya en el plan de, mira, es que un squeeze play es Tomen esto. asiento, Sí. ¿no? Entonces ya te sientes como una persona mucho más inteligente que los demás. Y si alguna vez te dicen, es que el béisbol es muy aburrido, sí, evidentemente es aburrido para la gente que no es inteligente. Entonces ya, o sea, esa es la parte bonita del béisbol, que te da la oportunidad de verte mucho más intelectual que el resto de la gente. No, pues tal cual nos pasa a nosotros explicando que es pitch out. o sea, ¿y por qué pitch out? Ajá, y ya es como, ¿por qué? ¿No te dicen es algo así como Pikachu o algo así? No, una vez fue como el de, pues, el pitch, como discurso, y dijeron podcast, dijeron, va como por el lado del discurso. Y yo, no, es que no, es el no, catcher, amigo, no. El pitcher, somos dos, aquí. Entonces, sí entendemos esa parte, y pues ahora sí que para finalizar, ¿qué le hace falta a Chanely cubrir, narrar? Hoy también mencionaste Serie Mundial, pero no sé, Clásico ¿Cuál es Mundial. el sueño o meta que tienes todavía en tu carrera? Mira, yo sé que para muchas personas es bien importante las grandes ligas, ¿no? Y evidentemente cualquier persona que trabaje en el béisbol va a querer en algún punto llegar a cubrir una serie mundial, lo que sea, ¿no? Ir a entrevistar a jugador de grandes ligas. Ya me ha tocado cuando estuve con Tijuana. Íbamos a cada rato, me tocó entrevistar jugadores de los Yankees y todo en Petco Park. Pero realmente, más allá de lo que es el béisbol, a mí me encantaría, uno de mis sueños, es poder dar conferencias relacionadas a estos logros, relacionadas a cómo la mujer sí puede llegar a hacer béisbol, o incluso de técnicas de narración, de modulación de voz. Me encantaría a mí dar conferencias relacionadas a la mujer en el béisbol, que a lo mejor no tiene mucho que ver con estar narrando, ¿no? Pero ese es uno de los sueños que siempre, o sea, he querido. Me ha tocado ir a dar pláticas a universidades y todo, y la verdad lo disfruto mucho. Me gusta muchísimo el poder transmitir el conocimiento, y creo que eso realmente sería un sueño, que yo al final de cuentas pudiera viajar por el mundo, pero hablando de cómo en México logré llegar a narrar juegos de béisbol profesional. Y siendo pionera. Exacto, y abriendo muchas puertas para que en unos años todavía no seamos 3, sino seamos 10 mujeres. Muchas más, que cada equipo son 18 en Liga Mexicana, posiblemente 20, que cada de los equipos tengan una o varias mujeres. O sea, no cerrarnos. Sí, totalmente. En Pacífico son 10, pues que los 10 tengan, sí. Y es interesante, ojalá, o sea, más bien, no ojalá, se va a cumplir, se va a lograr. Ya saben, amigos de TED, que son los que más conozco. Ya hice una para ellos. Pues ahí está. Sí, síganle. Sí, hice una pequeña intervención con ellos durante pandemia. Pues, muy interesante. Ya queremos la hora. Exactamente. Ya queremos que sea más larga, y de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros, conocerte un poco más, conocer ese lado familiar, profesional, porque es muy interesante que conozcan, que vean, que aprendan, y pues eres un ejemplo para muchas generaciones, hombres, mujeres, sin problema, para el periodismo deportivo, principalmente en el béisbol. Y de verdad muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí con nosotros y pues platicar. No, muchísimas gracias a ustedes, fue un verdadero placer. Siempre es muy bonito poder recordar cómo iniciamos, por qué nos gusta tanto, porque
lo quieran creer o no, después de tener una plática como estas y que tenemos que ir a trabajar, el poder llegar al trabajo y decir, o sea, recuerdas y dices, no, pues todo lo que tuve que pasar para llegar aquí, lo disfrutas todavía mucho más, ¿no? Ahora que estás, oye, durante el juego, hoy a lo mejor estaré recordando durante el juego cómo empecé haciendo terreno de juego y lo que soy ahora, ¿no? Viendo a Oliver Pérez que decía, no más, exactamente, me desbloqueaste le vi los boletos para los Mets, cuando me puse celosa. Y acordarme, ¿sabes qué? De que tengo que pedirle una pelota autografiada antes de que se retire. Ya. Nos quedan unos meses nada más de Oliver antes de que se vaya. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes, muy contenta de poder platicar y sobre todo felicitarlos por el trabajo que hacen ustedes también, tratando de difundir el béisbol, tratando de hablar de estas historias bonitas, de contar historias de todos los que estamos involucrados en este bonito deporte, jugadores, comentaristas, ojalá algún día tengan un umpire, porque también las historias de los umpires tuvimos son... hace poco a Jair Fernández. Increíble. Pues, no, uno de los mejores, Jair es mi favorito. Salieron muy buenas historias. Es mi favorito, Jair es un excelente umpire. Y en verdad, ojalá no sea la única, que nos volvamos a encontrar en León, si alguna vez a Ciudad de México, pues en Hermosillo, Culiacán, donde sea, Campeche. Mientras hablemos de béisbol, Campeche, que no sea la única vez que estés con nosotros, que haya una segunda, tercera para seguir platicando, porque pues al final tienes anécdotas de sobra. O sea, ahorita fuimos como un poco a lo general o lo más conocido y pues obviamente falta entrarnos un poco más porque, como lo dije, tienes muchas anécdotas y de verdad muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad fue un placer. Gracias. Bueno, ahora sí ya pueden decirnos sus comentarios, cómo lo vieron, cómo está la entrevista, que estuvo excelente, maravillosa. A mí me gustó mucho porque platicamos de todo. De cómo inició su gusto por el béisbol, su gusto por los Mets, la misma relación con su papá. Exactamente, de todo lo que pues le ocasionó en su vida, obviamente para bien, el hecho de que su papá fuera una figura tan importante en el béisbol, estar todo el tiempo en estadios, ir con su papá de giras, de cómo conocía a los jugadores de los equipos por la relación que tenía con su papá. Entonces, pues creo que el béisbol estaba en su ADN. Bueno, está en su ADN. Y eso se refleja en el muy buen trabajo que hace Shanely con el béisbol mexicano, ¿no? Exactamente. Y ahora sí, otra vez, déjenos sus comentarios. Por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo la vieron? Sigan en sus redes, Shanely Guzmán. Sí, y díganos también qué nos faltó preguntarle, qué le hubieran preguntado a ustedes. Tratamos de cubrir todo. Así es. Para buscar también, como se mencionó, alguna otra entrevista con ella, porque pues tiene muchas anécdotas, historias, sabe mucho de béisbol y el principal además, así motivo como nosotros, de aquí es difundirlo. Así como nosotros, así como ustedes, pues le encanta ver béisbol, ¿no? En su pasatiempo, además de su trabajo, es ver béisbol. Entonces, pues si les gustó, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en Pitch Out Podcast, y en nuestras redes sociales personales, César Albarrami, Jorge Valgar, y Gusi Sport, Gusi Sport-93 en Instagram, para que también nos dejen por ahí su comentario, qué les pareció, y pues para que sigan viendo más entrevistas de estas, ¿no? Difúndanla para que la gente la vea. Así es. Y pues vienen YouTube, por ahí. suscribirse, campanita, comentario, difundir, compartir. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, plataformas de audio en general. Ahí también nos encuentran. Así es. Y ahora sí. Gracias, Shanely, por el tiempo que nos diste para esta entrevista. Además, ustedes no lo saben, pero después de esa entrevista, Shanely se fue a trabajar con los tomateros, ¿no? Entonces, exacto. Fue una gran ayuda. Muchas que nos gracias haya dado por ese tiempo. Ese espacio. Pues esperemos que les haya gustado. Nos vemos, gente. Y cayó el Out 27. Nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Play Ball. Pitch Out Podcast.